Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos anima a dar pasos concretos en la vida cristiana. Estamos en el 33º domingo del tiempo ordinario. Domingo 33. Y hoy la palabra de Dios en esta primera lectura viene del libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, del 1 al 3. Por aquel tiempo se salvará tu pueblo. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los hubo desde que existían las naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Queridos hermanos, esta es la profecía del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 12. Aquí hay entonces algunos indicios de lo que nosotros le llamamos, queridos amigos, la resurrección. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento. Daniel en este capítulo 12 nos está hablando de lo que nosotros también estamos preparando. Cristo Rey, imagina qué significa para nosotros nuestro triunfo de un caminar. Por eso es que pedagógicamente la Iglesia también nos va preparando. Estamos en el 33. El próximo domingo celebramos esta gran solemnidad de nuestra propia resurrección. Ñanguajeta pejuame ayepa esa papeñan de yara ñandena ano amba esa papeñan de yara ome embaiteñan debe ome sacañan de peñan de la pe ñanguaje angua peñan de yaran die. Y qué lindo que es esto, y por eso nos dice que aquellos que han luchado, aquellos que se empeñan, aquellos que han buscado son los que al final que encuentran, ¿verdad?, esa gracia del Señor que se nos presenta al final de la vida. Se le presenta a Mijomoel, a Miguel, justamente el que viene junto al hombre, el que se ocupa de tu pueblo, dice. Es decir, todas las batallas hemos de vencer con la presencia del Señor. Mijomoel, ¿quién como Dios? Y esto es importante. Entonces ya esa peana, ya esa mi, añahendumimba, esa papeñan de yara, iñe erupibe, o esa cañan de aje, iñan de cuala será pejina, pejenduquena, apelle esa cuáquena, es decir, aquí estoy yo presente en medio de ustedes.
Por eso nos está hablando de mi Jomoel, de Miguel. Miguel quiere decir la presencia de Dios en nuestra propia vida. Es Dios mismo el que está actuando. Es Dios mismo el que nos está trayendo esta salvación. Y esta salvación que viene también gracias a una perseverancia del cristiano. Y nos dice justamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, serán tiempos difíciles, como no los hubo desde que existen las naciones hasta ahora. Bueno, algunas veces la gente puede entender mal esto, ¿verdad? Y entonces, como no los hubo nunca, entonces lo llevamos a un sentido más bien de tragedia. Ya calcula muchas veces. Y sin embargo, nosotros tenemos que mirarlo de una forma positiva. Ante las dificultades, ante los problemas, nosotros no podemos perder esa confianza total y ese adherirnos al Señor. Porque es esto al final lo que el Señor nos está regalando y nos está obsequiando, ¿verdad? Que es la presencia suya, la presencia de Dios. El mi Jomoel que viene a pelear por nosotros, viene a pelear con nosotros, viene a nuestra ayuda. Y por eso es que se presenta el arcángel en este caso, ¿verdad? Miguel, que viene para decirnos en estos tiempos difíciles como no los hubo hasta ahora. Y entonces dice, con esta lucha, con este empeño, se salvará tu pueblo. Con este empeño, con esta lucha, es que se salvará tu comunidad. Queridos hermanos, esto es lo que tenemos que tener en consideración. Upeaco dice la ñañemonguetano de pueblo, ñañemonguetano de iglesia, ñañemonguetano de Atiguazú, ñañemonguetano de sinagogués, ñañemonguetano de cajal. Estas son terminologías que tenemos en forma abundante en la Biblia, en la palabra de Dios, porque la preocupación siempre de la comunidad es justamente el que nosotros podamos trabajar, vivir juntos como pueblo, reunidos. Somos el pueblo elegido, Peñan de Yara, Ojenoiba Ecuayeva, Aupeare Ñandé, Hapuicuerilla. Y tenemos que hacer de acuerdo a sus designios, de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo y nos va regalando. Y entonces dice, se salvará su pueblo. Y este es el pueblo elegido del Señor. Todos los inscritos en el libro, se van a salvar todos los inscritos en el libro. Es una forma de decirnos dentro de un género literario que todos necesitamos, entre comillas, inscribirnos. Como uno se escribe en el libro de la vida, en el libro de Dios. Y con el esfuerzo, con la lucha, con la perseverancia, con los valores, con los principios. Entonces, no nos vamos a inscribir en el libro de los vivos, en el libro de Dios, si es que nosotros estamos en la corrupción espiritual, si estamos también en la corrupción material de nuestra propia vida, en la corrupción en que nosotros estamos haciendo el mal. Y por eso continúa diciendo, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna. Este es el que recibe el premio de Dios, el que se despierta para la vida con Dios. Uno para la vida eterna. Otros para ignominia perpetua. Ignominia perpetua. Otros entonces que no han entrado, que no se inscribieron en este libro de la vida. Este día, Ñandeyara. Y esto nosotros lo entendemos y voy concluyendo con esto, queridos hermanos, esta primera reflexión. Lo encontramos en el libro justamente de Daniel. Dan quiere decir justicia justamente. Él quiere decir Dios. Dios que es justo, Dios que premia, Dios que nos ofrece la vida eterna, nos ofrece el premio con el esfuerzo y la lucha, porque justamente nos adherimos totalmente a Él y caminamos según sus mandamientos. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe Dominical. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras
que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude a nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia el día de Pentecostés y que empieza así: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien rezarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandeyarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes,
apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical en este domingo en que viene la Iglesia pedagógicamente ofreciéndonos siempre estas lecturas maravillosas. Koala Ñande Mombareteana, Yepa Ñande Mopuana, Apeche Ñande Yaguatajina, Ayei Kwamba, Epape Ñande Yara He Ise Ñandebe, Pe Iñe Erupibe. Hoy tenemos aquí la segunda lectura que leemos de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 del 11 al 14 y luego el versículo 18. Cristo se ofreció por nosotros. Cristo se ofreció por nosotros. Queridos hermanos, ¿qué significa para nosotros el hecho de que Cristo se ofrece, verdad, por nosotros? De que Cristo está con nosotros. Es lo que justamente nosotros tenemos que hacer también, ¿verdad? Nos está hablando de generosidad entonces, nos está hablando de entrega, nos está hablando hoy la palabra del Señor de un Yeheshakwa, de que para llegar a la salvación, que quiere decir la felicidad para nosotros, para la comunidad, para la familia y personalmente, necesitamos una entrega total, la generosidad total de parte nuestra. Hermanos, todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos entendiendo que Cristo se ofrece por nosotros y el sacrificio suyo es el sacrificio de redención. Es el verdadero sacrificio de redención. Y aquí hace la comparación entre el sacerdocio del templo, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio ahora de Cristo. Tú ya la diferencia es en cuanto que el primero, dice, se presenta a oficiar cada día. El holocausto, ofrecer, purificarse por sí mismo. Muchas veces, dice, ofrece muchas veces los mismos sacrificios. Es decir, entramos en el aspecto ritual, es el aspecto del rito, pero que nunca pueden quitar pecados. Simplemente es un rito, simplemente es un holocausto, un sacrificio. Cristo, en cambio, nos dice, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios. Esta es nuestra fe, queridos amigos, queridos hermanos. Cristo que se ofrece totalmente. Aquí está la grandeza de Cristo. Aquí está la grandeza de nuestro Dios, que se ofrece por nosotros mismos. Respetando la libertad del hombre, el Señor nos ofrece y nos dice, ave, añemoi pende pobe y catujanguaisha pe pellejesa es decir, somos nosotros quienes tenemos que levantarnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, ¿verdad? Porque el Señor ya ha ofrecido ese sacrificio por nuestra salvación. Ese sacrificio entregado que es totalmente diferente de aquel sacerdocio del Antiguo Testamento, ofrenda total. Porque dice, con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. Amar a consagrados, añadínome. Todos los que somos llamados por el Señor a vivir la vida cristiana y a vivir la vida religiosa en forma auténtica. Esto es lo importante. La vida cristiana en forma auténtica. Y por lo tanto nos está diciendo
este sacrificio que lo lleva a una perfección definitiva a cada uno de nosotros consagrados. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado. Entonces, aquí nosotros entendemos que la oblación verdadera es nuestra oblación ahora, es decir, es nuestra entrega ahora, queridos hermanos. Lo que nosotros somos, eso es lo que redunda en beneficio de nuestra comunidad. Esa es la oblación perfecta. Así como el Señor se ofreció Él única vez con su muerte, pero después con su resurrección, y que fue para nosotros la causa, ese motivo, esa ofrenda verdadera que nos liberó del pecado. Porque nosotros somos ahora los Cristos. Recuerden lo que decían los padres de la iglesia, porque todo lo que nosotros encontramos aquí, dentro de esta pedagogía que nos ofrece la iglesia, es para decirnos, la pemoiba la pende acá, la penderete, todo lo que son ustedes, la penderecobe lleva en función de la comunidad. Pejaitego an, she ayapopama la ayapobanacuri. El compromiso de la comunidad está en nuestras manos, queridos hermanos. Y hoy nosotros lo estamos viendo y lo estamos leyendo desde esta hermosa carta que se escribe, ¿verdad?, a los cristianos hebreos. Ellos entonces en esta carta a los hebreos entienden muy bien el significado de esta generosidad y de esta entrega. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecía más bien holocaustos como expiación por nuestros pecados. Ciertamente dentro de su valor también, ¿verdad? Porque ellos ofrecían como signo, como ese holocausto por sus propias faltas. Pero goanga y ñandeyara hoy querida lleva ñandeyara Cristo goanga eteo yapo ñandereje jaepe o manobe kurusure ome embaitei yehewi. Y ahí es donde nosotros encontramos cómo termina esta carta. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado, porque el pecado ha sido redimido, ha sido lavado, ha sido purificado por esta gracia que viene del Señor. Queridos hermanos, con esta segunda lectura pidamos también para nuestra comunidad, para nuestra vida. Vamos a fortalecernos y vamos a entender que lo que el Señor ha hecho por nosotros con generosidad, también nosotros hoy estamos llamados a hacerlo con mucha generosidad. Vamos a volver enseguida nosotros con más de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical y estamos en este camino pedagógico que nos ofrece la Iglesia, como siempre, que podamos ofrecer lo mejor de nosotros. Decíamos tanto esa primera lectura de Daniel, quiénes son los llamados, los resucitados, y luego esa segunda carta, o mejor dicho, esa segunda lectura que escuchamos de la carta a los hebreos. Es la oblación total, es la entrega total, la generosidad de parte de Dios. Imagina al gran triunfo, Cristo Rey de nuestra historia, el próximo domingo, donde encontramos la gracia de la resurrección, la gracia de la plenificación del hombre, nuestra propia salvación. Vamos a escuchar ahora el Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia. Leemos desde San Marcos capítulo 13, 24 al 32. El Señor reunirá a sus elegidos. Ñande Yara Ñe, este día. El Señor reunirá a sus elegidos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no irradiará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie,
ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo los conoce el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, aquí ya estamos respirando, ¿verdad? Estas lecturas que nosotros le llamamos de revelación, es decir, apocalípticas, son llamados ya a esa adhesión total y a esa decir personalmente, Señor, entonces, porque sé que ese camino que he realizado me está llevando hacia la propia glorificación. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso nos llama de un estar siempre preparados. El Evangelio de hoy, ¿verdad? Así, cuando les habla a sus discípulos, siempre recuerden que se nos presentan términos apocalípticos, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra apocalipsis quiere decir revelación. Nosotros también cambiamos bastante el término apocalipsis. La mundo. Eso es lo que nosotros entendemos normalmente por apocalipsis. Pero sin embargo, entender la palabra apocalipsis es más bien esa manifestación de un Dios que está presente y que está llegando y que está en nuestra vida. Cuando nos habla entonces de la revelación y del apocalipsis, terremotos, etcétera, que nos dice, no es tanto para entender desde un sentido físico de la tierra, o no sé, que va a haber terremoto, que esto, que aquello. Veango hoy coma cada vez que el Señor irrumpe en la historia de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero terremoto, queridos hermanos. El cambiar, salir de la corrupción para ser una persona honesta. Ese es un verdadero terremoto, queridos hermanos. El salir de un vicio. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es salir, no sé, del fumar, o aquel que es borracho, o aquel que está en las infidelidades. Salir de estas cosas, queridos hermanos, es un verdadero terremoto. La pareinte, la arapeamos, a ver, ¿de qué nos sirve? Y nada, no nos sirve de nada. Entonces tenemos que entender bien cuál es el sentido teológico con una literatura y con un género que nosotros le llamamos así, un género literario, ¿verdad? Yaikua llevan esa papeñan de yarañan de no y de jaque. Un imagina ko ave o huevo pa imagina. Pelleje sape a que pelleje sacuaque y que tu hanguay se ñande ko angaye ya po lleva peñan de yara o yerure ñande. Aprendan ñande el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y cuando comienzan a brotar las hojas, saben que está cerca la primavera. Y así también a nosotros nos está diciendo, bueno, así como ustedes saben vaticinar, saben mirar y saben decir, esto va a suceder de acuerdo a los fenómenos que ustedes están viendo, entonces ahora nos está diciendo también en nuestra propia vida. Si en nuestra vida comienza a existir el cambio, si en nuestra vida comienza a existir esa fuerza de voluntad, si en nuestra vida comienza a existir ese deseo de mejorar, de ser diferentes, de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, claro, evidentemente, podemos vaticinar un mundo donde Dios reina, o con la reino de Dios. Upe peñande y catuñan de ella esa calla en la abejina peñan de yara y maitegui de más ñandeina. Añande ñañepia ana ubeana. La ñandenda ya poino abendo ya como añade. Opea con la ñande yara y añande, opea con la ñande yara y cuave ñande, jaume ñande beipoja ñande bueno anga. Pepunui que hape ya poque. Bueno, todos estos elementos son elementos de revelación. Todos estos son los elementos que, para llamarlo en un término griego, ellos dicen apocalipsis. Pero el apocalipsis ya dijimos que es ese compromiso real sobre una situación de revelación donde Dios se da a conocer. Ñande yara oye cuacá oye esa ñande ya en abejina. Upea la sea y cotemeba. Haupea la ñande yara oye rurease
She ayapoponajangma las oyerurease. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'ẽ dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'ẽ ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'ẽ Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sé de los esfuerzos que ha hecho por ir fundando y mejorando la cultura en su país. Eso, por cierto, merece no solo un aplauso, sino que merece también el sincero reconocimiento y agradecimiento no solo de los paraguayos. Por esa razón, hoy día queremos decirle muchas gracias por lo que ha hecho. Quiero decirles que me siento muy orgulloso porque el presidente del capítulo chileno del Consejo Mundial me ha encargado, Horacio Marín García, me ha encargado expresamente que diga cuáles son las razones por las cuales entregamos este reconocimiento. Quiero decirles que yo comparto el legítimo orgullo de todos ustedes, paraguayos, por precisamente decirle a uno de sus hijos muchas gracias. Una consecuencia entre el sentir, el hacer, el ser y sus acciones. Don Manuel es educador y se da la feliz coincidencia que los tres que estamos sentados aquí adelante somos profesores. Y más el embajador, profesor de historia, igual que yo. Así que
se da esa feliz coincidencia. Eso es en definitiva. Alumnos que no tenían oportunidad de ser el primer profesional de su familia. Bueno, el embajador Jorge Ulloa hará entrega del premio del Consejo Mundial de Educación, capítulo chileno. Ministro, por favor. Se le otorga en el grado de hispanoamericano. Lo han recibido distinguidas personalidades. Este es el reconocimiento que el Consejo Mundial de Educación confiere orden al mérito a don Manuel de Jesús Bismarck Romero por su valiosa contribución a la paz mundial, a la comprensión entre los pueblos y a la elevación cultural y educacional de las naciones. Don Manuel, reciba esto a nombre del Consejo Mundial y con nuestras sinceras y cálidas felicitaciones. A mi esposa, a mi hijo, a todos ustedes. Es un entorno para el trabajo que no sé si es humilde o es mediano, es grande, eso queda afuera. Lo que queda dentro es lo siguiente. Nuestros antepasados precolombinos decían, nosotros marchamos, somos nómadas, marchamos hacia la tierra sin mano. La tierra sin mano para ella era no pelearse, no discutir y dar gracias por lo que tiene en la naturaleza, en su psicología, en su espiritualidad. Se va a ver preciosa la embajada, se va a ver muy linda la embajada. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A continuación, frases de Don Bosco para reflexionar. Demos bastante si queremos conseguir mucho. El pasado debe ser maestro del futuro. Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la tarde. Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. No nos detengamos aquí, sigamos aprendiendo de todo aquello que nos enseña Don Bosco. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema.
y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical y ahora en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe responde a sus preguntas. Ahí poner entonces la ñajendo mía, ven la picuase mía a través, siempre envíen a través de estos números de celulares, de teléfonos, de comunicación. Pensamos en Oaxaca, lleva la pena inquietud, va la mía, va para la icatuña ñemongueta mí, porque así es mejor, ¿verdad? Entonces uno responde a la necesidad de lo que la gente pide, de lo que la gente necesita saber. Pues llámate que tú o en tantas cosas que necesitamos verdaderamente reflexionar, conocer lo que el Señor nos va diciendo. Bueno, cuando justamente estamos en la escuela, pregunta cuera que viene sobre la cuestión del Apocalipsis, ¿verdad? La gente pregunta, ¿qué es esto del Apocalipsis? ¿Cómo es esto del Apocalipsis? Aracaeco, utape, iape Apocalipsis, y así, ¿verdad? Preguntas muy interesantes sobre la situación del Apocalipsis. ¿Y por qué decimos que este término es importante que ahora miremos un poco? Porque estamos ya a las puertas de la finalización de este año litúrgico. Y entonces es aquí donde sucede el Apocalipsis, se realiza el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Peñan de yara y cuave eva de cueñan de peñan de yara je iba de cueñan debe peñe erupibe durante todo este tiempo. Entonces nosotros entendemos verdaderamente lo que ha significado ese esfuerzo, esa lucha para llegar a lo esencial y lo fundamental, que le llamamos entonces Apocalipsis. Hay un libro que nosotros tenemos que es justamente el libro del Apocalipsis, pero en realidad me gusta más el nombre que le dan, por ejemplo, en inglés. ¿Recuerdas ahí? Revelation, es decir, revelación. Y la palabra Apocalipsis tal vez para nosotros tendría que tener más este sentido, porque ñambojera y teila Apocalipsis a ñamocaneyum, o sea, en una forma desviada comenzamos a entender y vamos detrás de esa palabrita. Entendiendo que el Apocalipsis es como una cosa pemundo, lleva o huehuepa pemundo, o paishama lleva. Y no es así, sino que la revelación de Dios quiere decir un
manifestarse continuamente en nuestra vida. Esto significa entonces para nosotros el Apocalipsis. Esto significa para nosotros la revelación de parte de Dios en nuestra vida. De por sí nosotros tenemos este libro, ¿verdad?, de Juan, y él cuando comienza a hablar luego, dice, esta es la visión que Dios me fue revelando. O sea, pero no como una cuestión a rajatabla, cosas que tengan que suceder, sino que como Dios se va dando a conocer en la historia del hombre, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Vaya papeñan de yara me hueca tuve lleva oye esa cao joñan de hina oya cañan de pe iñe enupive. ¿Quién es él? ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Y eso tenemos que entenderlo bien, porque si no después, como decíamos al inicio, ya entendeba y va a haber palabra apocalipsis. No ya entrada en la vida terrena de Jesús, sino orientada hacia su manifestación final, la manifestación final. ¿Verdad? Durante la semana también seguiremos leyendo bastante sobre este libro. ¿Por qué? Porque ya estamos por celebrar la fiesta de Cristo Rey. Y el Apocalipsis significa, lo que decíamos por definición, centrada y orientada hacia la vida final. Hacia la vida final. Es decir, esa parte donde nosotros entendemos que es el final de nuestra historia, el final de nuestra vida, que cada uno lo tiene de acuerdo al designio de Dios, ¿verdad? Cada uno tiene su final de acuerdo a ese designio que Dios puso en su corazón. Por lo tanto, contenidos en la historia de la iglesia también. Nosotros lo contenemos y lo tenemos en esta historia de la iglesia. En la historia del mundo tenemos también, o sea, manifestaciones y revelaciones continuas. Es una profecía cristiana que supone conocida la revelación de la salvación por la cruz y por la resurrección de Cristo. A esta ley, ¿qué es lo que se le va a ofrecer? A esta ley se le ofrece una luz. Una luz. ¿Para qué cosa? Para que se puedan mirar sobre las angustias del hombre, sobre las angustias de la humanidad. Para darle sentido a nuestra propia existencia. Pero la que ya lleva, en todo caso, ya era tambao bebé y congela porque y del miedo, del pavor. No, la vida continúa. La verdadera revelación y el verdadero apocalipsis se tiene que realizar en esa revelación de ese encuentro personal con el Señor. Una vez que ya posee entonces aquí lo elemental y lo fundamental de esta revelación, entonces se expone el misterio de Cristo en todo su desarrollo, en todo el desarrollo suyo. Desde su nacimiento y su inmolación en la cruz hasta su advenimiento en gloria. El advenimiento en gloria. Pero comenzando de una inmolación en la cruz. La inmolación en la cruz que decíamos, un Cristo que muere por nosotros en su máxima expresión de generosidad. Upea la máxima expresión de generosidad. La máxima expresión de ese amor de Dios misericordioso, amoroso. Projalhubi, llame en baite, pecheruwi entero, ame en baite, pendreje jaepe ayer. Y esto es lo que nosotros vamos entendiendo y vamos aquí leyendo, ¿verdad? Comprendiendo. Y sobre todo ahora, queridos hermanos, en la medida en que nosotros comprendemos que es más bien una entrega, es una generosidad de parte de Dios. Upeango hinara, peango la apocalipsis hinara. Yaikwa, yayesa pea, moto pa yaguata, baisa pa yayapo ñandera pe, hamba epa ñandeña kwame, ñandera pichacuera. Esto es el verdadero apocalipsis. Y entonces,
Jesús que es capaz de inmolarse en la cruz hasta después su advenimiento en la gloria. Ciertamente que Juan, que es el autor del Apocalipsis, de la Revelación, del libro de la Revelación, entiende él. Y dice que él ve al Cordero, ¿verdad? Al Cordero. Pero el advenimiento de este Cordero a la gloria de Dios, lo esencial de su testimonio, versa sobre este último objeto. Esta sería la de Cristo. Sería entonces esa entrega generosa de Cristo en la cruz. Entonces, este libro de San Juan, que nosotros lo conocemos así como el autor del Evangelio de San Juan, nace en la confluencia de dos revelaciones divinas, igualmente que son ciertas. La que condensa las Escrituras, de cierta manera, todo lo que ha sucedido. Y por otra parte, la de Cristo, que las realizó. El primero entonces condensa y el segundo las realiza. Y esto es importante que vayamos aprendiendo y vayamos conociendo, ¿verdad? Estas dos fuentes que nosotros tenemos del conocimiento de la fe, les aparta un último cumplimiento. Gracias verdaderamente a esto la Iglesia puede ser claro en su destino histórico. ¿Por qué? Y por esta cuestión de la revelación, es decir, de ir descubriendo, de ir entendiendo. Ya yesa pe ahangwa ya llegó arbila aguatar cuando la ñan de yara yeruriashe pe honestidad cuando la ñan de yara yeruriashe esa bondad cuando la ñan de yara yeruriashe esa generosidad. Y cada uno allí en ese lugar donde se encuentra, ¿verdad? Donde fue llamado por el Señor. Ahora, también nosotros sabemos que en esa adhesión, en ese deseo que tenemos, la persecución que va a servir también de medio para la vida de Dios sobre el mundo y sobre Satán. Aquí está entonces este elemento fundamental que se nos va presentando, ¿verdad? Es esa victoria de Dios, esa victoria sobre el mundo y sobre Satán, es decir, sobre todo aquello que es negativo. Ahora, los cristianos, en medio de esa prueba, contemplan ya en la fe la Jerusalén celeste en espera de que se les revele plenamente las de aquí, de abajo. Ellos se encuentran, es decir, con esto estamos hablando que nosotros ya estamos viviendo esa resurrección con el Señor. Por eso que es interesante lo que estuvimos viendo, tanto en la primera lectura, en la segunda y en el Evangelio, que nos habla con terminologías apocalípticas, el libro de Daniel. ¿Quiénes son los que van a permanecer para la vida? ¿Quiénes son los que van a seguir más? Lleva la ikatuta oñimoí peñan de yara renondepe o manorireja ina aveñan de yara ayushego ave porque añepia ambaiteja ayapope ipona ayapope ipona mía, porque dice ellos irán, se levantarán del polvo para la vida, pero dice los otros irán para la muerte. Entonces se dan cuenta, lo que el Señor hoy nos está haciendo es más bien una revelación, una apocalipsis, es decir, nos está mostrando y nos está diciendo cuál es nuestro camino y cómo nosotros tenemos que vivir en este camino. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy, en este domingo, nuestro programa dominical. Siempre nos encontramos para reflexionar, para mirar un poco lo que el Señor nos ofrece cada domingo, con la fuerza de Dios, con su Espíritu que nos tiene que renovar. Y ahora les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.